segundo y tercero. Tienen un 10% que es de para estudiantil y un 20% que corresponde al trabajo que vamos a hacer, el proyecto de grado. Superior, usted debe tener 30%, en definitiva equivaldría a un promedio de 3. Es decir, que si usted tuvo 10 en todos, en octavo, noveno y décimo tuvo promedios de 10, le dará un promedio total de 3 puntos. Asimismo, si usted tuvo un promedio de 10 en primero, segundo y tercero, le dará un promedio total de 4 puntos. Lo que significa que allí iríamos 3 de la básica más 4 del bachillerato, tendríamos los 7 puntos, ¿verdad? 10% equivale a la participación estudiantil, que eso es un punto. Allí tendríamos 8 puntos. Y 20% equivale al proyecto de grado, que serían 2 puntos. Y tendríamos completo ahí los 10 puntos. Para quienes pues hayan sacado esa nota máxima, tendrían 10 en su nota de grado. Luego los cálculos se hacen de acuerdo a las notas que ustedes hayan tenido durante su récord estudiantil, durante su tiempo de estudio. En el caso del bachillerato en ciencias, van a realizar un proyecto que se refiere al estudio de un caso, ¿no? Y en el caso del bachillerato técnico, van a hacer un proyecto demostrativo. Bien, como les indicaba, aquí se van a aplicar los aprendizajes que ustedes han obtenido durante su tiempo de estudiantes. Este proyecto está enfocado a resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, la aplicación de los conocimientos que ustedes han obtenido para aplicarlos en la vida cotidiana, ¿sí? Eso es cuanto les puedo informar en forma general. Luego ya vamos a ir puntualizando cada uno de los aspectos que deben tratarse en este proyecto. Y pues, de paso también agradezco la participación de los compañeros maestros que están presentes en esta reunión, pues eso da el aval y la garantía para que los estudiantes pues sigan adelante en este proceso que estamos viviendo. Con esto pues dejo iniciada esta reunión, no sin antes también decirles pues de que se cuiden, de que las cosas que están sucediendo pues más bien las aprovechemos para proyectarnos hacia el futuro. Una vez que esto se termina, que terminará lógicamente, el mundo va a ser diferente, nuestra actitud frente al mundo debe ser diferente. Y asimismo pues también les quiero invitar a ustedes que están ya próximos a incorporarse como bachilleres de la República del Ecuador, pues no se olviden de la institución, sigan invitando a más jóvenes para el próximo año lectivo para que integren nuestra unidad educativa, para que se formen como bachilleres de la República del Ecuador y hagan realidad sus sueños. Ustedes son el fiel ejemplo de lucha, de perseverancia, y más que todo pues en esto que nos ha tocado vivir, que ha sido muy difícil. Así es que jóvenes, pues espero la participación de ustedes, la colaboración, y que todo cuanto las dudas tengan ustedes sean aclaradas en esta reunión. Es así pues, y también quiero agradecer en forma muy puntual pues al compañero Luis Paz Puesán. Él nos va a ayudar con la conferencia. Para los chicos también que no han podido acceder a esta conferencia, les vamos a pasar el video para que también tengan. Entonces es un compromiso que hacemos con ustedes. Bien, Luchito, pues con eso iniciemos la reunión. Buenas tardes, señores compañeros, señores estudiantes del CAD Miércoles Tulcán y estudiantes de CAD San Gabriel. En este día vamos a hacer una pequeña conferencia o explicación. Es posible la mejor manera más clara posible para que entiendan en qué consiste el proyecto.
vamos a especificar cómo va a estar estructurado el proyecto. Si alguna inquietud tienen en la parte que vamos explicando, solo activan su micrófono y dicen, necesito una explicación o alguna pregunta por eso. Los micrófonos ahorita están bloqueados, no me desbloqueen, yo los estoy bloqueando. Deben estar todos de color rojo donde ustedes, para que no haga interferencia. Yo les estoy bloqueando, pero ustedes los están habilitando. Deben estar todo en rojo, ¿no? Los micrófonos. Si quieren hablar, dan clic en el micrófono y proceden a hablar. Empezamos. Me confirman si ya observan la presentación, ¿no? ¿Ya miran la pantalla? No, no se mira nada. Ya se mira, ahorita ya se mira. Ya. Ya está. Ya salió. El bebé. En esto lo que vamos a hablar es sobre el proyecto de grado, que consiste en un proyecto de estudio de caso. A veces algunos estudiantes están confundidos con los proyectos que víamos anteriormente, ¿no? Pero este es un proyecto de estudio de caso, es un nuevo método para visualizar las habilidades de los estudiantes, para aplicar todas sus habilidades, tanto en las 4 materias de tronco común: matemáticas, ciencias naturales, lengua y ciencias sociales. Vamos a continuar a ver qué es estudio de caso. Están queriendo entrar. El estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre las situaciones diversas, la resolución de problemas y la discusión y la reflexión. Entonces, esos son los puntos que para nosotros, para hacer un estudio de caso o el tema que escojamos, debemos siempre estar con un pensamiento crítico, analítico de las situaciones que nosotros estamos pasando. Porque el proyecto que ustedes lo van a hacer debe estar enmarcado o delimitado, puede ser en su familia, solamente en su familia, barrio o comunidad. Más no se pueden salir de ahí porque el proyecto está sugerido que no salgan de sus casas para hacer el proyecto. Entonces, pero como tienen su pensamiento crítico, analizan la situación que está pasando, resuelven problemas, discuten y reflexionan. Entonces, esas son las habilidades principales que debemos tener como investigadores para realizar la resolución del estudio de caso. De ahí tenemos, otorga a los estudiantes de un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje a través de la identificación y el análisis de los problemas planteados. Además, permite evidenciar su capacidad de investigar para responderlos. Entonces, ustedes ya deben tener su tema en mente, ya han de haber analizado o ya han de haber hecho la visión, qué es lo que quieren hacer con su proyecto. Pero como les dije, es bien delimitado este proyecto. Si no hubieran tenido este problema de la pandemia, tal vez sería el proyecto más grande y tocaría más tiempo. Por eso tenemos un mes para realizar este proyecto. En síntesis, posibilita la resolución de problemas de la vida cotidiana por medio de la aplicación de las habilidades y los aprendizajes, desarrollados durante todo el proceso educativo. En este proyecto es donde se va a evidenciar todos sus conocimientos adquiridos. Un ejemplo en lengua y literatura, en la redacción del texto. En estudios sociales, que analiza la problemática social del tema que usted va a escoger. Ya, la problemática. En lo de ciencias naturales, el ambiente donde está ubicado o la problemática que está haciendo por medio de la pandemia del COVID-19 este momento. Y así se va aplicando las estrategias que hemos aprendido y que ha desarrollado durante todo el proceso educativo. Existen diferentes tipos de estudio de caso. En esta clasificación responde a los objetivos de estudio que quiere realizar.
A continuación encontramos algunos tipos de estudio de casos sugeridos. Hay tipos de caso, que aquí los tenemos. El descriptivo, exploratorio, ilustrativo y explicativo. En sí, todos los proyectos de los que van a ser el tercero de bachillerato debe ser descriptivo. Si quiere complementario con exploratorio, ilustrativo y explicativo, ya es de acuerdo a su situación, a su problema, como usted quiera plantear el problema. El descriptivo, su propósito es analizar cómo ocurre el fenómeno dentro de un contexto real. Esto quiere decir que nosotros vamos a observar de una problemática que está pasando en nuestro barrio, comunidad o familia en el contexto real. No vamos a inventarnos por hacer el proyecto cualquier situación. Todo debe estar en el contexto real aplicando las diversas técnicas y métodos que necesitemos para hacer la investigación. Es dentro del contexto real. Es el descriptivo y eso es lo que va a abarcar nuestro proyecto. Tipo de estudio de caso descriptivo. El exploratorio permite familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido. ¿Ya? Si utilizamos nosotros el exploratorio, primero debemos identificar si la problemática que estamos por analizar no haya información sustentada anteriormente, haya poca información. Si nuestro tema va a estar enmarcado en eso, que no hay información, ahí podemos hablar de una investigación o un tipo de caso exploratorio. Pero si escogemos un tipo de información que ya existe, ya podemos enmarcarlo dentro de descriptivo porque ya vamos comparando con el contexto, es contexto real. Pero el exploratorio, mientras eso, si escogemos el tema que hay poca información para consultar, pues se considera que es exploratorio. El ilustrativo evidencia acciones prácticas que tienen un impacto importante en el medio en el que se realiza. Ilustrativo viene a evidenciar con datos reales, oportunos, del problema que ustedes quieren investigar. En nuestro momento sería algo de impacto importante en nuestro medio, sería el COVID-19. Algo lo debo ilustrar eso en relación a los tipos de estudio de caso. Cuando nosotros realicemos nuestro proyecto, siempre va a estar enmarcado con los efectos que ha producido el COVID-19 en la actualidad. Sea el tema que usted escoja, en alguna parte tiene que aparecer el COVID-19. Viene el explicativo. Expone de forma articulada argumentos que revelan las causas de un determinado fenómeno en un contexto específico. Si yo quiero hacer un estudio de caso de tipo explicativo, como dice, debe ser un contexto específico. Puedo escoger un tema que solo quiero estudiar la convivencia en familias que tienen mayores de 5 hijos. ¿Ya? Entonces ahí escojo las personas de un contexto específico. Si yo quiero utilizar un tipo de caso explicativo, entonces debería coger la convivencia, las afectaciones de la convivencia por el COVID-19 en las familias que tienen mayor a 5 hijos. Ya lo articula más específico, entonces eso es explicativo. Les explico los tres para que si les pueden agregar a su proyecto o solo podemos trabajar con el tipo de estudio de caso descriptivo. Esos son los tipos de caso. Ahora vamos a comenzar a ver las partes que va a contener su proyecto. Primera parte se puede conocer, primera parte o primer capítulo. Introducción, antecedentes, delimitación de estudio, justificación de estudio y objetivos de caso. Ya.
Eso es lo que van a conformar el primer capítulo. Se colgó. En un 5 se colgó la... Dale un golpe. Ya le estoy dando y nada. Dele 2. Como hombre. Con un martillo, dele. Sería mejor que la acaricie. Es mi, mi recomendación. Déjenme ver un momento. ¿No está en línea la presentación? Ya nos quedamos en el primer capítulo, que es introducción, antecedentes, definición de estudio, justificación del caso de estudio y objetivo de estudio. Vamos a ver qué es la introducción primero. Es el primer punto. Introducción, en este apartado se presenta de forma resumida de estudio de caso que se ha realizado. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. La introducción en sí consiste un resumen de todo lo que usted va a contener. Es un proyecto en las palabras que le van a poner como base. Por eso es preferible la introducción, siempre se la redacta al final, ya cuando tenga hecho todo el demás contenido del proyecto, se redacta la introducción. Está al principio, pero se redacta al final. ¿Por qué está al principio? Porque la introducción, la persona que le va a calificar su proyecto, solo con leer la introducción yo ya sé qué es lo que tiene el contenido, porque ya es una visión a lo que está resumiendo el proyecto. Incluso solo le pueden leer la introducción y en base a la introducción califica, ya sin revisar el contenido. Por eso es muy importante que la introducción la realicen al final, que es un resumen de lo que va a contener todo su proyecto. Los antecedentes. Antecedentes es una breve explicación del contexto social, político, histórico en el que se sugiere el problema o el fenómeno estudiado. Los antecedentes es que debemos iniciar o enmarcar de un inicio de dónde podamos nacer nuestra investigación. Un ejemplo puede ser la convivencia en la familia Rodríguez. En los primeros meses del año 2020, asimismo otro antecedente es en la familia Rodríguez en los últimos meses de pandemia, el cual se analiza la convivencia armónica interpersonal entre los miembros familiares, lo que ha producido con el aislamiento domiciliario en época de pandemia y ha surgido los siguientes problemas los diferentes problemas en la convivencia familiar. Esos serían mis antecedentes para yo buscar ver la visión o la problemática que ha surgido en esa familia en época de pandemia en convivencia familiar. Entonces eso sería mis antecedentes. Hago un resumen de dónde origina, de dónde puedo poner como base
mi investigación. Y ahí viene definición del caso de estudio. Explica el suceso, hecho, fenómeno y problema que será analizado y cómo afecta el contexto planteado anteriormente. En los antecedentes yo ya di una idea que cuál sería la problemática que yo voy a estudiar o analizar o buscar información. Entonces, en base a eso yo ya defino mi tema o la definición del caso de estudio. Debe explicar aquí la problemática del problema, qué es lo que está causando, qué es lo que está produciendo, si es en la comunidad, si es en el barrio, si es en la familia. Pero eso sí debe estar bien delimitado. Debe tener tiempo, espacio, ambiente y contexto también, para abarcar dónde está sucediendo el problema, con quiénes les está afectando, qué es lo que está pasando, en qué lugar está sucediendo el problema. Eso es delimitar el problema. Como les dije, su problema que vayan a escoger o estudiar ya está delimitado. Solo deben hacer un rango de su familia o la familia de al lado, la comunidad, el barrio, los negocios de mi barrio, las personas que salen a trabajar de mi barrio. Ahí es cuestión de ustedes cómo cojan el tema que quieran hacer el proyecto, pero debe estar delimitado. No podemos coger un ejemplo. La afectación del COVID-19 en el ambiente en la ciudad de Tulcán. Ahí es un tema extenso que usted tendría que salir a consultar o a investigar o a hacer entrevistas a todo Tulcán. Entonces, como el proyecto, como les dije, está enmarcado en no salir de sus casas, máximo a su barrio o su comunidad, entonces en ese ambiente nomás ustedes deben definir el caso de estudios y estar bien delimitado. Pasamos al siguiente tema. Justificación del caso de estudio. Se expone, se argumenta las razones por las cuales el estudio es pertinente. En palabras comunes me han sabido decir que la justificación es todo el aspecto bonito de mi proyecto, de mi monografía, de mi tesis, de mi estudio de caso, es todo el aspecto bonito. ¿Qué debe cumplir ciertos como espacios? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero solucionar? ¿Cómo quiero solucionar? ¿Y para qué quiero solucionar? ¿Y qué lograré con mi estudio? ¿Ya? En eso debe estar, es la justificación. ¿Ya? En esos aspectos. ¿Qué quiero solucionar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero solucionar? ¿Cómo lo quiero solucionar? ¿Para qué lo quiero solucionar? ¿Y qué quiero solucionar a futuro con mi investigación de este caso? Esos son los aspectos que debe tener la justificación del caso de estudio, enmarcado en el límite de palabras que al final les vamos a explicar cuántas palabras va a tener cada tema. Entonces la justificación es todo lo bonito que usted quiere lograr con la justificación. Viene el objetivo de estudio. El objetivo de estudio se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, construidos de la siguiente manera. Se inicia con un verbo infinitivo, se aplica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará. Se plantea un objetivo general y dos específicos. En nuestro caso, por escolaridad inconclusa, solo vamos a plantear un objetivo general, el cual ese objetivo general es donde va a enmarcar todo su estudio. Si usted formula mal el objetivo general,
la investigación o el proyecto estará mal hecho. Porque si no, su proyecto no cumple con lo que debe cumplir, su investigación estará mal. Por eso debemos poner mucho énfasis en la elaboración o construcción del objetivo de caso. Para eso, para un objetivo, debe responder a 3 preguntas, que es el qué, el cómo y el para. Un ejemplo de objetivo: conocer las afectaciones económicas de la familia, perdón, del barrio X en época de pandemia, a través de encuestas, entrevistas, observaciones en los pobladores del barrio, para lograr evidenciar los problemas y proponer estrategias posteriores a solucionar dicha problemática. Entonces ahí me responde el qué, que es el problema, el cómo, qué estrategias voy a utilizar o qué técnicas voy a utilizar para hacer mi investigación, y qué es lo que, el para es qué es lo que quiero lograr sobre la investigación. Entonces esas 3 preguntas deben constar en el objetivo de caso: el qué, el cómo y el para, en ese orden. No van a ser el cómo, el para y el qué mezclado, no, el qué, el cómo y el para en su elaboración de objetivo específico. Un objetivo en este momento con ustedes es conocer los conocimientos de los estudiantes de tercero de bachillerato en la elaboración de proyectos a través de una capacitación virtual en línea para identificar los problemas de los estudiantes y mejorar su resolución de proyecto de grado. Ahí tenemos un objetivo general y así donde consta el qué, que son los estudiantes que están ya, el cómo, que es capacitándose mediante virtualmente, y para lograr que cumplan su propósito de hacer su proyecto. Entonces, debe responder a esas preguntas. Ese fue un ejemplo de objetivo. Pasamos al siguiente. Esa es la primera parte, ¿no? El primer capítulo de su proyecto. Y ahí tenemos marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos y análisis de resultados. El marco contextual se refiere, es la definición clara de los elementos y los términos que abordan el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causado por el COVID-19, se debe definir los siguientes conceptos: emisiones de gases de emergencia sanitaria y COVID-19. Esto es la teoría que nosotros debemos consultar. Los que disponen de Internet pueden hacerlo usando las bases de Internet. Los que no dispongan de Internet pueden utilizar la información que escuchan en las noticias, escuchan en la radio, escuchan por Facebook, pero de instituciones confiables. Vi las noticias, pregunté a la enfermera de mi barrio, consulté al maestro que vive en mi barrio, consulté a mi padre que es ingeniero. ¿Ya? Esas son bases de hacer un marco contextual. Pero primero debemos conocer cómo estructurar de lo macro a lo micro, ¿ya? La información que nosotros vamos a utilizar. Un ejemplo, nosotros vamos a ver la convivencia en la familia Rodríguez por efecto del COVID-19. ¿Qué irá? Primer concepto, COVID-19. Segundo concepto, coronavirus. Tercer concepto, medidas higiénicas aplicadas en el COVID-19. ¿Qué es convivencia? ¿A qué se refiere la convivencia en la familia? ¿A qué se refiere la convivencia en la comunidad?
cómo se relaciona la convivencia con la familia o con el barrio, así escogiendo temas específicos y fomentamos y construimos nuestro marco conceptual. Ya. Los que utilicemos información en Internet, les aconsejo que solo extraigan de tal página de Internet 39 palabras, el concepto principal. ¿Ya? Porque si usted se pone a consultar toda una página y pegar en nuestro marco teórico, eso ya está mal. ¿Ya? Un marco teórico se basa en afirmaciones cortas, que así lo aplican, después les aplicaría que es regla Zappa, hasta 39 palabras. Y usted debe argumentar el doble de esa afirmación que está ahí en sus propias palabras, ya no consulta de Internet. Si yo consulto qué es el COVID-19, debo describirla el doble de ese concepto en sus propias palabras, cómo está sucediendo donde usted quiere hacer la investigación. Si pone un concepto de economía, entonces usted debe responder a ese concepto afirmando con lo que está pasando en su comunidad o es un barrio relacionado a la economía. Entonces así se va construyendo un marco conceptual. El marco conceptual va a tener, lo mínimo van a ser 900 palabras, 2 páginas. Entonces el marco conceptual va a tener los temas específicos o la información teórica que usted se va a fundamentar para hacer su investigación. Si usted pone ahí la afirmación del doctor que vive en mi barrio, hizo la afirmación, me dio el concepto de coronavirus, me dio conciso el concepto de coronavirus. Entonces tengo que ponerle, aplicando reglas APAS, pongamos Luis Pascue Santos, pascuesan.l 2020 dijo esto y estuvo hecho el marco conceptual. Y en base a ese concepto que les hubiera dicho, usted fundamenta su teoría. Entonces así vamos organizando el marco conceptual. Marco metodológico. Ese es el que nosotros debemos tener más cuidado y les sugiero a los señores asesores que en este les demos nosotros las herramientas para que los estudiantes puedan formular el marco metodológico. Porque desconocen métodos de investigación, tipos de investigación, técnicas, muestreo, ¿ya? Desconocen los estudiantes, la mayoría de los estudiantes, sobre lo que se utiliza en un marco metodológico. Marco metodológico explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso. El tipo de caso, el tipo de estudio y su contexto debe analizarse con cuidado para escoger la mejor metodología a aplicarse en su investigación. Primero, ¿qué tipo de caso vamos a hacer? El descriptivo es el tipo de caso a investigar, se ha utilizado el descriptivo, el cual se describe la realidad de convivencia en la comunidad X, el cual nos ayudó a fortalecer conocimientos a través de la investigación de campo, de la observación, la cualitativa y explicar esas técnicas en la realidad, esas investigaciones en la realidad de su investigación. Ya. Entonces ahí sí sugiero, como les dije, que sugiero a los señores asesores que les den qué tipo de investigación deben utilizar, qué métodos de investigación deben utilizar. El método preferible es utilizar el método inductivo en estos casos, ¿no? El método inductivo para que lo realicen en método de investigación. En técnicas de investigaciones ustedes pueden utilizar entrevistas, encuestas, observación directa y observación indirecta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta usted puede hacer unas preguntas, cómo va a ser su investigación en su familia, le aplica a su familia, o quiere hablar, su tema va a ser a la comunidad, le aplica a la comunidad. Si va a ser de economía de los negocios de su barrio,
tiene que aplicarles a a las personas de sus negocios la encuesta. La entrevista es lo mismo. Puede aplicar a cualquier persona que esté abarcado en su marco metodológico, sin salirse de su delimitación. Un ejemplo, la entrevista no le va a ser a una persona que vino a los tiempos de Quito aquí. No, tiene que ser personas que están en el marco de la investigación. Mínimo 3 años. Esa persona debe estar unos 3 años para hacer usted la investigación y le sirva su información. No, no estoy. Sí me estoy. En la muestra, ¿cómo escoger la muestra? Yo les sugiero que escojan la muestra no probabilística. ¿Por qué? Porque este tipo de escoger muestra de a quién voy a investigar nos habilita para nosotros escoger a las personas al azar cuáles queremos nosotros investigar. Porque si utilizamos otros que escogen de muestra, nos tocará específicamente a las personas calcular una fórmula y es decir, tantas personas de tal barrio. Por eso mejor el método, la técnica no probabilística para realizar la muestra. Y el procedimiento es otro punto. El procedimiento es de la descripción de todas las actividades que usted ha realizado en su investigación. Me imagino. ¿Ya? Pero en esta forma deben redactarlo de manera adecuada. Siempre se utiliza la expresión se consiguió, se logró, se alcanzó, se visualizó, se consiguió. Esa palabrita se va a ir siempre en su proyecto, ¿ya? En su redacción de su contexto. Aquí también les sugiero apaguen los micrófonos. Aquí también les sugiero a los docentes que les ayuden buscar las palabras de enlace, que unas palabras son para párrafos introductorios, otras palabras son para párrafos del medio y otras palabras se utilizan para finalizar un texto o un párrafo. Entonces, eso nos va a dar estética para la resolución de nuestro proyecto. Eso es para todas las partes de nuestro proyecto. Si no, ya voy a consultar y ya les envío los verbos que se utilizan para esas ocasiones y analizar el marco metodológico, tanto en los planteamientos de problemas, introducción, antecedentes, justificación. Debemos utilizar esas palabras. Eso ahí, en ese caso ya estamos aplicando literatura. Eso es en lo que va a marco metodológico. Resultados obtenidos. Es la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación de un marco metodológico. Aquí, como ustedes ya tienen realizado su marco metodológico, ya aplicaron, ya consultaron toda su información, la tienen en borrador. Anoté lo que me dijo tal persona, anoté lo que observé, anoté lo que me dijeron, lo que oí en las noticias, lo que oí en dicha información, lo que investigué con mis encuestas, con mis entrevistas, tengo en borrador. Ahora, con eso de borrador es donde vamos a solidificar o a consolidar esa información. Los resultados que hemos obtenido. Un ejemplo, hemos hecho la convivencia en tal familia. El resultado es que a través de la investigación analizada después del marco metodológico, se observó que la convivencia en el barrio X se ha fortalecido o se ha perdido en esta época de pandemia afectados por el COVID-19. Otro resultado, se ha identificado que el barrio X ha sufrido más las consecuencias del COVID-19 que los demás barrios o comunidades de la ciudad. Y esos serían unos resultados que yo he identificado de acuerdo a mi tema que yo he realizado. Y todo eso debe estar redactado
en las páginas que le limitan, que tiene que entregar como mínimo los resultados. Y por último, de este capítulo 2, tenemos análisis de resultados. Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor. Aquí usted ya tiene... Profe, perdón que le interrumpa. En el primer capítulo, ¿cuántas páginas tienen que ser? Al final les vamos a explicar cuántas páginas son. Ya, bueno, profe, gracias. Y al final está establecido eso. Para que Deja de tengan claro. interrumpir. No, para que tengan consolidado hasta el final. Ya. Análisis de resultados, como les dije, es la postura crítica del autor, de usted como investigador. Aquí no va a ir a preguntar a los que investigaron antes, para eso ya hizo los resultados. Entonces aquí es su crítica, qué es lo que ha obtenido, qué es lo que ha logrado desde su perspectiva crítica sobre la temática que usted ha analizado y estudiado. Aquí es sus palabras, lo que usted piensa, no es necesario decir voy a hacer a otra persona que le dé haciendo el análisis de resultados, lo que usted ha observado. En esta parte es donde uno se da cuenta, un ejemplo, algún estudiante X pagan porque le den haciendo el proyecto. Cuando usted grabe el video, que va a tener que grabar unos 5 minutos, no va a analizar o no va a dar a entender en sus propios contextos cómo lo hizo. Sí influye cuando uno se hace y toca explicar el contexto, en la explicación. Entonces, esto es una postura crítica. También tiene que estar bien redactada con el C, ¿no? Se examina, se identificó, se analizó, se logró. No va a escribir yo evidencié, yo vi, yo analicé, no. Se examina, se logró, se identificó, ¿ya? Se enmarcó en esta investigación, ¿ya? Utilizando ese término, ¿no? Y con eso hemos terminado la parte 2. Y viene la parte 3 del marco de su proyecto, que es conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se puede decir que son las expresiones que usted concluyó o definió o alcanzó a conocer o logró identificar. Es una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. De ser necesario, me puede agregar descubrimientos inesperados respecto al caso, más allá de los objetivos iniciales. Las conclusiones deben estar enmarcadas en el objetivo general. ¿Qué usted quiso estudiar o analizar del objetivo general? Las conclusiones deben estar abarcados al objetivo general o tener relación al objetivo general. Entonces, cuando usted redacte las conclusiones que logró identificar en su investigación, primeramente tiene que analizar cuál es su objetivo general para usted poder redactar sus conclusiones. Porque todo va de la mano. Por eso le digo que debe redactar las conclusiones. Las recomendaciones se puede decir que son las respuestas a las recomendaciones negativas, perdón, a las conclusiones negativas y fortalecer a las conclusiones positivas que se ha obtenido en la investigación. Pongamos, les hago una conclusión con ustedes este momento. Concluyo que los estudiantes de tercero de bachillerato desconocían la elaboración de proyecto, pero mediante la capacitación ya aclararon sus ideas un 80% para la realización de su proyecto. Conclusión, recomendación. Recomiendo que a los señores asesores de proyectos fortalezcan ese 20% para llegar al cumplimiento de un 100% del proyecto. Esa es mi recomendación
en base a mi conclusión que hice este momento con ustedes. Entonces, la conclusión con la recomendación van de la mano para fortalecer o dar unas recomendaciones. El fin de las recomendaciones es para dejar un primer paso en esta investigación, recomendar que sirva como de base para otras investigaciones, otro de estudios de caso, sea de sus compañeros de los próximos años o de alguna persona, y ya puede utilizar como información su proyecto de caso, porque su proyecto de caso ya se transforma en investigación científica. Entonces, esa es la recomendación. No se olviden que primero debe analizar las conclusiones para que usted recomendar, sugerir, mejorar, ¿ya? Para resolver la problemática a futuro. Porque el estudio de caso no es que con esta investigación vamos a solucionar la problemática, sino que es una pauta para iniciar una investigación posterior más adelante y se fortalece. Entonces, las recomendaciones es recomendar algo a futuro, a los demás, a los que están a su alrededor. Entonces, esas son las recomendaciones. La bibliografía es un apartado de referencias que incluyen los libros, textos escolares, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entrevistas u otras fuentes consultadas para el estudio de caso. En esta información estará clasificada de acuerdo a su procedencia. Las referencias deben listarse utilizando las normas de la citación APA. Para el formato de presentación del proyecto. Aquí se registran las fuentes donde nosotros hemos consultado. Pero no es de la forma que se les decía, hagan tal trabajo, control C, control V, el URL y pegaban ese. No, acá se aplica reglas APA. Hay reglas APA para entrevistas, hay reglas APA para observación, hay reglas APA para documentos PDF, hay reglas APA para libros, hay reglas APA para periódico, hay reglas APA para una carta. Entonces, eso debemos aplicar. Yo ya les he de pasar todo el documento de reglas APA para que puedan identificar la información que ustedes han utilizado y pongan la referencia bibliográfica. Pero en este caso no nos piden máximo de bibliografía, sino queda libre disposición del estudiante de buscar la información y poner bibliografía. Pero les sugiero que sea de 5 mínimo en adelante, ¿no? 5 fuentes en adelante, por la magnitud del documento. Anexos. El apartado de anexos es un conjunto de información agregada al estudio de casos. Sirve para reforzar los datos obtenidos, el análisis y los resultados, etc. Puede incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, base de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, entre otros insumos pertinentes. Aquí es donde ponemos nosotros las fotografías que nos han tomado haciendo la observación en la comunidad. Me he reunido con mi familia para hacer el análisis en mi proyecto, sacar conclusiones, sacar resultados, analizar. ¿Ya? Fotografías así. Si yo he hecho una encuesta a tal persona, esa encuesta también debe ir en blanco en anexos. Si yo utilizo una ficha para recoger información en la observación directa o indirecta, debo poner esa ficha en blanco. Pero aquí, como no sugieren, que es opcional poner anexos. Pero yo sí les sugiero poner sus fotografías de su trabajo para más evidenciar su trabajo. Porque si no van a estar... Las fotografías sí les sugiero que deben estar con todas sus medidas de protección, ¿no? En esta época de pandemia. Entonces, así deben estar sus fotografías cuando las encuestas, entrevistas. Entonces, esto va al final de su documento. Y esos son los aspectos que va a estar estructurado su proyecto, los puntos. Máximo tienen hasta 15 hojas la elaboración del proyecto. 15 hojas. Y las 15 hojas, unas van a ser de media página, porque
solo les dan 250 palabras y eso abarca en media página. Entonces, no es que las 15 hojas van a estar llenas de texto. La introducción va en una página, el objetivo va en otra página, el marco metodológico varía en 2 o 3 páginas, el marco conceptual 2 o 3 páginas, y así va a estructurar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? Licenciado, una pregunta. Sí, diga. ¿El proyecto es individual o grupal? Individual. Listo, gracias. Más que sea, usted vaya a hacer su proyecto con su mujer, su hermano, su tío, es individual, porque no piensan igual. Eso nos dijeron en la capacitación que tuvimos. También sugirieron hacer porque por la época que están, que personas viven 2, 3, son estudiantes, pero nos dijeron que más que vivan juntos, no piensan igual. Licenciado, ¿Ya? Diga. yo el proyecto lo puedo hacer en base a mi trabajo, porque como yo trabajo en el hospital, entonces se me facilita algunas cosas por ahí. Correcto, pero debe estar enmarcado en la macro, como es en el aprendizaje y en el tema macro, ¿no? Entonces usted le tocaría, ya vamos a ver posteriormente los temas macro para que se identifique dónde va a ir su tema. ¿Ya? Ya vamos a pasar a eso. Ya. ¿Ya? Gracias. O sea, nosotros elegimos el tema, ¿no? Del proyecto. Sí, con su asesor, o si no, al final ya hay unos temas definidos por el ministerio, si los acogen a esos, o ustedes hacen proyectos. Al final vamos a ver los temas ya definidos del ministerio, que son 9 temas que están establecidos, o temas de estudios de caso ya están establecidos. Si se acogen a esos, o ustedes elaboran su nuevo tema. ¿No? ¿Alguien más? Licenciado, y otro tema puede ser, por ejemplo, cómo afectó la economía a los agricultores aquí en el Carchi. Si lo dice de ese nombre muy grande, tiene que decir afectación de la economía de los agricultores, de la comunidad, tal. Sí, pero, o sea, lo digo como un tema, como que refiriéndome a un tema, algo con lo que ya puedo trabajar. Sí. En lo que voy a seguir de la capacitación, ahí va a especificar en cuál se va a abarcar y cómo van a hacer el tema, ¿no? Ahorita estamos hablando de la estructura. Poco a poco ya le van a ir aclarando ustedes, ¿ya? Ustedes lo que me están preguntando está en el siguiente tema, ¿ya? ¿Una pregunta? Licenciado, buenas tardes. Hacerle una consulta. Sí, diga. El tema directamente va enfocado en tema micro, ¿no es cierto? Todo lo que está vinculado dentro de la provincia, puede decir, en la ciudad de Tulcán exactamente, ¿no? Muy grande la ciudad de Tulcán, tiene que ser en el barrio de la ciudad de Tulcán. Supongamos, yo vivo actualmente en el barrio Cotopaxi. Ya entonces debe hacerlo sobre ese barrio. Tengo que ser dentro del barrio. Sí, dentro del barrio. Pero ¿no le parece que para el tema de investigación son 15 páginas, ¿no es cierto? Para el tema de investigación netamente lo tenemos que hacer solo en el barrio porque para elaborar un proyecto pues se necesita información directa. Usted sabe que para lo que es el objetivo, todo eso, marco teórico, entonces se necesita esa investigación y prácticamente no hay investigación subida se puede decir, de los barrios. Entonces, en este caso, ¿de dónde vamos a sacar o a redactar la información? Directamente preguntando, consultando a las personas, porque se entiende que un proyecto se lo realiza a base de investigación bibliográfica también. Sí, pero eso es en los proyectos de otra categoría. Aquí estamos hablando de proyectos de estudio de caso específico. Es muy diferente. Por eso el estudio de caso va en caso micro de donde está usted evidenciando. No necesariamente si en su barrio no sucede nada, un ejemplo. Puede escoger otro barrio. Ya, exactamente, entonces le puedo poner, supongamos, la crisis económica afecta a los vendedores del mercado San Miguel. Puede ser un tema. Exactamente, la investigación está solo en el mercado. Ya, bien ahí.
Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas tardes, ¿cómo está, licenciado? Qué pena, yo no estuve toda la reunión. Quería preguntarle para cuándo se entregaría esto. El 5 de julio. Ya, muchas gracias, licen. Lo que pasa es que no estuve. Muchas gracias. Pero con sus asesores van a planificar que para cada semana vayan entregando cierta parte de los temas que ellos ya han de tener distribuido en este mes. Tales partes les recibo en esta semana, tales partes les recibo en la próxima para no tener una acumulación de trabajo al final, porque a la final, al apuro, todo sale mal, saben decir. Ok, bueno, en fin, yo creo que con el que está a cargo del grupito es el que nos va a ir guiándome, así personalmente. Sí. Muchas gracias, Lice. De eso del guía, cada tutor debe estar 4 horas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar las 4 horas ahí. Si usted le comprende en una media hora, ya puede adelantar y ya no pueden estar reunidos, ¿no? No necesariamente deben estar 4 horas. ¿Alguien más? Licenciado. Sí, licenciado, ¿nos va a pasar un formato de proyecto? Sí, yo ya tengo, ya realicé, solo no está con estudios de caso. Los 4 últimos temas no está. Ya les autoricé a los docentes que les pase, porque yo ya lo hice el formato de un proyecto. He hecho introducción, entonces les autorizo a los demás docentes que les pasen a los estudiantes para que se basen a ese proyecto. ¿Ya? Ya, le dicen gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más o continúo? No sean tímidos. Licen, ¿Sí, diga? ¿quiénes están como los tutores? Ya se han de comunicar sus tutores a sus números, ¿no? Sino con su coordinador, como es tutor de curso, si no tienen los números, facilitarle los números para que su tutor de curso le facilite a su asesor. Porque yo hice la matriz de todos ustedes con los números que me dejaron en matrícula, pero como la mayoría creo que han cambiado, faciliten los números a su tutor para que él le pase a su asesor y se ponga en contacto con ustedes. Listo, gracias. Porque sus tutores desde el día de mañana ya tienen que ponerse en contacto con ustedes. O algunos ya están en contacto con ustedes. ¿Alguien más? ¿O sigo? Buenas tardes, licenciado. Soy Marcia. Sí, licenciado, que sí nos ayuda con un formato muy excelente, porque es un poquito confuso, pero sí, cada tutor nos va a ayudar con el formato. Está muy excelente, licenciado, ¿no? En eso sí, ahí uno se va guiando y se va haciendo como ustedes. Muy excelente idea, licenciado. Eso es mi opinión. Hasta luego. ¿Alguien más? ¿Alguien más o sigo? Ya creo que siga. Seguimos al siguiente tema. Siga nomás. Ahora vamos a ver los temas macro. Los temas macro en los cuales ustedes deben enmarcarse para hacer su proyecto. Para la educación regular hay 8 temas de la elaboración de proyecto. Pero para nosotros como escolaridad inconclusa hay 5 temas, que es información sobre el COVID-19, la convivencia, la democracia, el cuidado de la naturaleza, los derechos humanos. Esos temas, en esos temas macro nosotros debemos elaborar nuestro tema, si no nos acogemos a los temas que nos propone el ministerio. ¿Ya? Vamos a hablar la información sobre el primer tema. Información sobre el COVID-19. Este es el macro, ¿no?
se refiere a la comprensión del estado actual de la localidad, de la región del país y del mundo con respecto a la pandemia del COVID-19 en sus efectos múltiples ámbitos de salud. Ahí está del señor estudiante que me dijo del hospital, ¿no? Salud. En este tema deben marcarse, ¿no? Social. Económico, los que querían hacer de economía, de los agricultores que me dijeron. Ambiental, los que quieren hacer del ambiente. Emocional, pero relacionado con la información del COVID-19. Esta es la macro, no debemos salirnos de aquí. Si cogemos un tema de esta información, debemos estar enmarcados en esta macro y cumplir este objetivo. ¿Qué dice? Comprender los cambios sociales, educativos, económicos en el país o el mundo ocurridos en tiempos de pandemia pueden contribuir a modificar nuestra forma de actuar para cuidarnos y cuidar a los otros y convivir en paz, empezando por nuestra casa. Entonces, este objetivo es macro, ¿no? Nuestro proyecto debe, si cogemos este tema macro, debe estar enmarcado nuestro proyecto en este objetivo. No debemos olvidarnos en este objetivo los que van a escoger este tema sobre la información sobre el COVID-19. Y ahí tenemos convivencia. La convivencia se refiere al intercambio constante con otros seres vivos, reconociendo la necesidad de vivir en compañía en otros individuos en el marco de un ambiente pacífico y armonioso, sereno e informado sobre temas de la cotidianidad, en este caso la situación actual de pandemia mundial. Se establece actividades entre los miembros de la familia para la toma de decisiones grupales en la búsqueda del bien individual y colectivo. Esa es la macro que nos pone o nos admite el campo donde debemos trabajar nosotros, ¿ya? Cumpliendo el objetivo, comprender a trabajar cooperativamente, favorecer la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural por medio de la comunicación efectiva y el ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. En base a estos dos aspectos, nosotros debemos formular nuestro tema si queremos trabajar con la convivencia. Para nosotros hacer nuestro tema, debemos tener claro, bajen el micrófono, nosotros debemos tener claro la macro del tema y el objetivo del tema para nosotros elaborar nuestro tema de estudio. No lo podemos nomás decir, investigo la contaminación ambiental sobre el COVID-19 sin antes analizar el contexto y el objetivo que nos propone. Porque no nos debemos salir de este tema, de este texto o contexto que tenemos aquí. Entonces, eso es sobre la convivencia. La democracia se refiere a una forma de gobierno en la que toda la ciudadanía ejerce el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se basa en los principios de gobierno de la mayoría de los derechos individuales. Las democracias evitan los gobiernos centralizados, los descentralizan en múltiples niveles de regiones y localidades, sabiendo que todos los niveles de gobierno deben ser tan accesibles y útiles al pueblo como sea posible. Es el tema macro lo que quiere enseñar a la población lo que es democracia, el cual debemos cumplir el siguiente objetivo: comprender que las decisiones y participación colectivas adoptadas para la familia y la comunidad contribuyen a la seguridad y al bienestar de la sociedad, a partir de las decisiones democráticas, la información y la comunicación asertiva. Entonces, si queremos hacer un tema de democracia, hablar de democracia, de mi familia, de mi barrio, de mi comunidad, debo tener claro estos dos aspectos. No. O que quiera cumplir estos dos aspectos. ¿Todavía no se acaba? No, no se ha acabado. No se ha acabado todavía. El cuidado,
El cuidado de la naturaleza es otro tema, ¿no? Se refiere a identificar cómo funciona el medio natural, de qué una manera el ser humano interactúa con los elementos de la naturaleza y los posibles impactos positivos y negativos de esta interacción con el fin de orientar a las decisiones hacia el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos. Nuestro proyecto nos dice, si nuestro proyecto se marca en esto, debemos cumplir esto para buscar un uso sostenible de los recursos. Pero debe cumplir el siguiente objetivo: comprender que la dinámica existe entre el entorno y los seres vivos, así como el rol que cumple el ser humano en esta interrelación, es esencial para el cuidado de la naturaleza, su conservación y la concientización sobre su uso posible. Esto deben tener en claro los estudiantes que cojan un tema sobre el cuidado de la naturaleza debido a o con la afectación del COVID-19. ¿Ya? Y el otro tema que tenemos, que ustedes pueden escoger, son los derechos humanos. Se refiere a los derechos inherentes de todos los seres humanos sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Entonces, si queremos hacer un estudio sobre los derechos humanos, puede ser un tema sobre la afectación de las personas, sobre los derechos de las personas que viven en domicilios arrendados, cuál es su afectación por el COVID-19, puede ser. Porque hay casos que sí están desalojando a las personas porque no tienen para pagar, es una afección por el COVID-19. Entonces puede salir un tema por ahí, por esa temática. Y cumplir el objetivo, comprender los derechos a través del conocimiento de los deberes y las responsabilidades promovidas en el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia en el marco del cumplimiento de los derechos como libertad de opinión y de conciencia. La educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información. Entonces, estos objetivos, si nosotros queremos hacer un tema sobre los derechos humanos, debemos primero analizar esto y resolver y analizar y estructurar nuestro tema. Esos son los 5 temas donde ustedes pueden escoger o formular su... No escuché nada, Lisa, y no escuché nada. Solo así. La única que no escucha. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es el volumen bajo. Ustedes hacen el volumen. ¿Nos puede pasar esa ficha? Esas 10 diapositivas. Está siendo grabada la clase, para ya les subo al YouTube y les paso el enlace, y así mismo el enlace de las diapositivas. Ya, gracias. ¿Ya? Licen, una pregunta. Sí. Usted habló al final de educación. Por ejemplo, uno de los derechos pues, de las personas actualmente es la educación. Y bueno, prácticamente ahorita se está vulnerando porque en las comunidades rurales no hay acceso a Internet. Entonces, dentro de este marco, sí lo podemos vincular, por ejemplo, la falta de Internet en épocas de pandemia afecta el derecho a educación. Pongamos en María Magdalena, que sería una parte del CARCH. Sí. ¿Entraría como un tema? Sí, sí está como un tema. Ese sería en derechos humanos. Ya, derechos humanos vulnerando el derecho a la educación, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo, muy amable. De pandemia COVID-19. Lice. ¿Sí? Diga. Usted estaba hablando hace ratito de los temas macro, que dijo que los temas para los proyectos son
eso que dijo sobre los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y la información sobre el COVID-19. ¿Esos son algunos temas que se puede coger para realizar el proyecto? Sí. Esos son los temas macros, ¿no? De los temas macros, usted debe estar dentro del tema macro y buscar su proyecto o elaborar su proyecto de información sobre el COVID-19, la convivencia, la democracia, el cuidado de la naturaleza y los derechos humanos. Esos son los temas macros. En base a esos, usted debe hacer su tema. De base de ahí ya no puede salirse de ahí, ¿no? No nos permite. Hay otros temas, pero es para la educación regular. Pero para nosotros específicamente son esos 5 temas. Macro, ¿no? De los cuales de ahí puede derivarse los múltiples temas y de ahí salen sus estudios de caso. Pongamos la convivencia, ¿no? La convivencia es el macro, ¿no? Entonces el tema sería la convivencia en la ciudad de Tulcán. Es el tema, y la convivencia que afectó por el COVID-19 en la ciudad de Tulcán. Es el tema. Pero de ahí es el estudio de casos que ustedes van a hacer, que ya lo diferencia la convivencia en comerciantes, la convivencia en familias mayores de 50 años, la convivencia en el mercado central, la convivencia en tal barrio, y ya salen bastantes estudios de caso. Ya dicen, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, Dicen, tengo una duda. Ya, diga. Respecto a lo que va a decir usted del tema que dijo de la convivencia en la ciudad de Tulcán, en sí lo podemos enmarcar el tema, supongamos, yo quisiera hacer de esto de los derechos humanos, de la educación que se ha vulnerado, el derecho a la educación en tiempos de pandemia en la ciudad de Tulcán, y en esta parte del campo de estudio. Ahí serían, por ejemplo, como los subtemas, ¿no? Supongamos en las zonas rurales, todo eso, ¿ahí lo podemos hacer así de esa manera o no? Como le digo, los temas macro y el tema, eso es en general, eso no va a escribir. Usted va a escoger su solo tema específico. Los otros son como referencia. Ya. Por eso en sí, o sea, simplemente nosotros vamos a enmarcar en el micro. Sí. O sea, directamente en nuestra comunidad. Sí. Nada que tenga que ver con la globalización de la provincia. Nada que ver. Eso ya está enmarcado en estos macros. En cuestión, ustedes van a hacer el tercer paso nomás. Hacer entrevistas. Ya. ¿Alguien más? Todo el caso. Mejor me pongo un noticiero. ¿Alguien más? Hablen o pasamos. Pasamos al siguiente tema. Esto no es con usted, ¿no? Aquí ya vamos a ver. Ya. Aquí es lo que me preguntaban al principio. La introducción va a tener 250 palabras, media página. Los antecedentes, 250 palabras, media página. Definición del problema, 250 palabras, media página. Justificación del estudio, 100 palabras, cuarto de página. Objetivo de estudio, 100 palabras, cuarto de página. Marco conceptual, 900 palabras, 2 páginas. Marco metodológico, 500 palabras, 1 página. Análisis de los resultados, 400 palabras, 1 página. Análisis de resultados, 200 palabras, media página. Conclusiones, 250 palabras, media página. Recomendaciones, 250 palabras, media página. Referencias, ninguna dice aquí, pero yo les sugiero que si pongan mínimo 5 referencias bibliográficas en su proyecto. Anexos
dice ninguno, pero como anteriormente les sugiero que pongan fotografías o el banco de preguntas que han hecho para hacer, si es que han hecho entrevista, ¿no? Y eso es como debe estar conformado su proyecto. Y en todas esas páginas debe dar como máximo 15 páginas. Se dan cuenta que unas páginas solo van a tener media página porque lo demás pasa a otra página. Entonces, máximo 15 páginas va a ser su trabajo. Y para eso tienen 4 semanas para realizar. Y aquí, ahorita van a observar los temas sugeridos por el ministerio. Este sería el macro, el meso y el micro, lo que está en verde. No sé si identifican los colores. Ya. Lo que está azul en rojo, eso es establecido, eso no podemos modificar. Lo que nosotros podemos modificar para hacer nuestro proyecto son los estudios de caso. Sí, los estudios de caso que están en 3 y en el 4, eso se enmarca en lo de arriba. El ejemplo que decía rato de la convivencia. Ámbito de aprendizaje de la convivencia. Está en el ámbito de aprendizaje de la convivencia. Tema, la convivencia en la ciudad de Tulcán, que es el cuidado en forma de la relación social. Y el micro ya es el estudio de caso, que ya especifica en su barrio, familia o lugar de trabajo, lo que usted quiera realizar. Los temas establecidos son los siguientes. Caso 1. Medidas adoptadas en su importancia para evitar el contagio del COVID-19 en mi comunidad, en mi familia o mi trabajo. Estudio 2. El impacto económico y social frente al aislamiento por el COVID-19. El estudio 3. El cumplimiento de las actividades dentro y fuera del hogar por los miembros de la familia. 4. El cumplimiento de las normas de convivencia de la sociedad, familia y comunidad. Tema 5. Expresiones de la democracia en la vida familiar. Tema 6. Expresiones de la democracia en la comunidad. Tema 7. La contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente. Desafíos para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador. Tema 10. La educación transforma vidas. El tema 9 no es para ustedes porque es dedicado para las personas que se van a graduar en los centros de rehabilitación social. Entonces, estos son ejemplos como nosotros podemos estructurar nuestros temas de estudio de caso. Pero si nosotros nos queremos acoger a alguno de los de aquí, ya lo pueden seleccionar. Si no, para la elaboración ya tienen que trabajar con su asesor para la elaboración de su tema de estudio de caso. Entonces, estos 9 casos ya están sugeridos, los pueden aceptar, no son obligados, no los pueden aceptar o estructurar su tema. Y eso es todo lo referente a lo más conciso sobre la estructura del proyecto de estudio de caso. Ahora, si preguntas, inquietudes,